Bueno, buenos días. Hoy nos compete un tema muy interesante, un tema de mucha discusión. Vamos a hablar hoy de modos duales, principalmente tres modos ventilatorios, más o menos, que son el modo SIMB, el modo bilevel o dual level, como lo llaman en algunas casas comerciales, y el modo PRVC, que vamos a entrar en discusión sobre ese tema, si es un modo dual o no más adelante, que está interesante esa discusión. Bueno, entonces hoy nos acompaña Duan y la doctora Kelly, que está con nosotros hoy acá, y además la doctora Alejandra, que también está por ahí. Vamos a hablar principalmente, entonces, ¿qué son los modos duales? Bueno, entonces vamos a definir realmente qué son modos duales, porque hay modos duales que podrían decirse, una definición sería como modos ventilatorios que permiten que los pacientes asistan de manera activa a la ventilación mecánica, porque pues en modos asistidos controlados pueden asistir, pero no de forma activa, demanda el volumen que nosotros reprogramamos. Sin embargo, en estos modos es un poco más diferente. No sé, Duan, ¿qué piensa de esa definición? No, ¿O cómo lo podríamos mejorar? Aunque también hay que son los modos duales, ¿no? O sea, son modos que combinan control y soporte ventilatorio hacia la parte redacción académica como tal del modo. Permiten respiraciones espontáneas entre ciclos mandatorios son modos que buscan prácticamente la mejor sincronía entre el paciente y el ventilador. Eso es lo que nos dicen como la literatura en cuanto a los modos duales. Pues en principales modos duales tenemos, pues hoy vamos a hablar de unos principales que son el SMB, PRVC, Bilevel, APRV. Son modos de los que queremos como charlar hoy. Tenemos, sí, ahí se está viendo ya la imagen. Entonces, tenemos SMB por presión volumen. Tenemos que es ventilación mandatoria intermitente sincrónica por volumen, el SMB por presión, que es lo mismo, ventilación mandatoria intermitente sincrónica por presión, el bilevel, que es un modo dual de presiones, ya PRV, que es liberación de presión en la vía aérea. Y pues estábamos hablando del PRVC, que es como un sitio de discusión si es un modo dual o no es un modo dual, que es un volumen controlado regulado por presión. Bueno, en ventilación mandatoria intermitente sincrónica por volumen, el SMB, pues lo que habíamos hablado hace rato es un modo que ha estado como satanizado, por decirlo así. Hemos hablado de muchas cosas, pero pues al final de cuentas muchas veces nos encontramos en casos de que nada, tocó cuadrar ese paciente por ese modo porque no dio más. De hecho, acá el SMB por volumen tenemos unas guías importantes, que es el tipo de control, pues volumen, frecuencia respiratoria mínima garantizada, da un soporte que permite respiratorias espontáneas asistidas o no. La ventaja es el control del volumen tibial, que te da un soporte sobre ese volumen tibial, y una de las principales indicaciones que esos pacientes con esfuerzos respiratorios parciales. De hecho lo hablamos que día, Juli, no sé si te acuerdas el tema de que de pronto este tipo de modos, pues no sé, yo leía mucho y era como modos que son se pueden poner de pronto en pacientes crónicos. Sí, no sé, ¿tú qué opinas de eso? Es una de las indicaciones que se tiene. Sin embargo, también se utiliza en algunos destetes, y principalmente el modo SIMB tomó mucha fama, o mucho que lo usábamos mucho en esos años, dado que daba la facilidad de dar un paso entre el asistido controlado y el CPAP o el espontáneo, ¿no? Se empezó a usar por eso más o menos por allá en los 70s, y pues ese modo se usaba principalmente en eso. Sin embargo, hoy en día se usa también en como tú dices, pacientes que ya son crónicos, porque ha demostrado o hay estudios que demuestran que este modo también nos puede llegar a desacondicionar un poco más el diafragma que otros modos ventilatorios, pero tengamos en cuenta que la ventilación mecánica invasiva de por sí siempre va a
generar un desacondicionamiento del diafragma porque le estás haciendo el trabajo al diafragma, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Sin embargo, pues este modo da mayor desacondicionamiento. Sí, de hecho es que generalmente, ya los estudios dicen, desacondicionamiento aumenta un poco la mortalidad por el mismo desacondicionamiento físico que realiza, ¿no? Porque se le da una presión soporte constante a este paciente para que soporte, ayude, por decirlo así, y eso desacondiciona al paciente, puesto que no se moviliza esa presión soporte. Además de que, obviamente, también tenemos que tener en cuenta que en estos modos duales necesitamos que el paciente asista, ¿no? Pienso que si lo vamos a tomar como un modo de transición entre un modo asistido controlado y un espontáneo, siento que debemos empezar a destetar frecuencia respiratoria, debemos empezar a destetar presión soporte, no sé qué tanto se pueda trabajar con el volumen en ese modo, yo nunca lo he usado realmente, no. En realidad no he se tenido deja la un oportunidad. volumen, ahí les demostramos la imagen, o sea, miren los parámetros por encima, es como cuadrar un volumen asisto controlado, pero que tiene soporte, una presión soporte. Bueno, ¿qué es la presión soporte? Para los que, reiterando, la presión soporte es un soporte de ayuda para que ese paciente pueda iniciar el ciclado del ventilador. Esa es la presión soporte. Pues antiguamente se hablaba de la presión soporte como un soporte que ayuda a vencer la resistencia del tubo, pues recordar que el paciente está respirando por un tubo. Entonces antiguamente esa era la presión soporte. Ya hoy han cambiado y han optimizado el concepto de presión soporte a que es una ayuda que ayuda al paciente a ciclar el ventilador. Esa es la presión soporte. Podemos ver ahí, entonces tenemos frecuencia respiratoria, volumen corriente, hablamos de un FIO2, hablamos de una PIP, hablamos de sensibilidad, hablamos de flujo o rampa en la mayoría de ventiladores y el gran plus que tenía este modo en esos tiempos, es lo que decía Juli, se utilizó inicialmente como manejo de switch entre un modo asisto controlado, se pasaba a este modo y se pasaba a un espontáneo como acondicionamiento. Pero los años demostraron que desacondicionaba de que desacondicionaba, sí, es bien irónico, ¿no? Es bien irónico el tema, porque lo mismo, o sea, se hizo como en ese fin de ayuda. Es mucho cuando ponemos el ejemplo de que uno va al gimnasio y tú no inicias de una alzando 50 kilogramos, sino tú no inicias a poquitos y va haciendo optimización del peso progresivamente. Imagínese que estaba leyendo y inicialmente lo ponían con un tubo en T. No sé si usted llegó a bueno, con un tubo en T y por ahí digamos quedaba como esta de la presión soporte, algo así entendí, no lo entendí muy bien. El tubo en T es una prueba de extubación que se ha realizado para mirar si el paciente respira o no respira adecuadamente, si soporta el retiro del tubo en esos pacientes. También se utilizaba mucho hace años. Ahorita pues ya evolucionaron las vainas y ya tenemos como el respiración espontánea, después de respiración espontánea, que han visto la efectividad a nivel académico de que es la misma efectividad. Entonces, pues obviamente, ¿no? Hay literaturas que dicen que es mejor el TOT, hay otros que la respiración espontánea, pero la gran mayoría y de los artículos que he leído, que la respiración espontánea es mucho más óptimo. Pero eso es como pruebas de destete ventilatorio. Entonces acá tenemos, igual, se programa igual que un volumen corriente, le das un volumen corriente, le das una frecuencia respiratoria, a diferencia es que le das una presión soporte. Inicialmente, ¿con qué presión soporte se inicia? Antiguamente la presión soporte se iniciaba con el número del tubo. Entonces tenía un tubo 8, le ponías una presión soporte de 8. Después siguieron saliendo artículos y ya le sumaron la presión soporte más 2. Entonces tenía un tubo 7.5, entonces le ponías una presión 9.5.10. Se iniciaba antiguamente así. Y hoy en día, pues ya lo sabemos bien conocido, se mira según los volúmenes y las frecuencias que esté realizando el paciente. Si yo veo que mi paciente le puse ahí como que tenemos un volumen corriente de 350 y una frecuencia de 14 y le puse un volumen, una presión soporte de 10, pero me está movilizando 500, 600 con, no sé, con 15 de respiratoria, con 20 de respiratoria, pues comienzo a destetar esa presión soporte hasta que me dé mejores volúmenes y mejores frecuencias respiratorias. ¿Qué pasaba? Que pues obviamente cuando ya lograbas ese nivel en este modo, pues se quedaba ahí el paciente. Y el paciente se acostumbraba a esa presión soporte, un ejemplo, de 8, de 8, de 8, de 8. Y se quedaba bastante tiempo en esa presión soporte de 8. Y cuando le ibas a pasar a un espontáneo, pues el man ya estaba desacondicionado porque se acostumbró a esa presión soporte de 8.
Es como cuando uno va al gimnasio y se mete a hacer barras en esa silla que subes y tienes como una barandita que te ayuda, un soporte que te ayuda, y tú siempre utilizas ese soporte de ayuda siempre, siempre, siempre. Cuando te lo quitas, pues nada, o sea, no hiciste nada porque estás desacondicionado en teoría, porque te vas a seguir más fuerza, vas a necesitar más fuerza para poderlo subir. O sea, y en ese modo, digamos que eso que tú nombras, ¿se puede controlar con algo? O sea, yo puedo manejar presión soporte, bajar frecuencia respiratoria. Digamos que se podría controlar de algún modo, o para que culpemos al Indy, no a la flecha. O sea, culpemos no al modo ventilatorio, sino a cómo lo estamos manejando. Sí. ¿O crees que definitivamente... Digamos, obviamente, si es una ventilación prolongada, obviamente va a desacondicionar, sí, ¿no? Total, como toda... Pero digamos que en este modo hay forma de controlar ese desacondicionamiento, definitivamente. Es que es complejo, porque cuando se logra el nivel de presión soporte como base en ese paciente que queremos, es muy difícil. La profe, ¿cómo estás? Profe, por ahí estábamos hablando de SMB por volumen corriente y como el tema de desacondicionamiento que producía. Entonces yo no sé tú qué opinas de ese tema, profe. Llegó la doctora María Teresa y le damos la bienvenida aquí a la conversatorio. Estamos hablando de SIMB por volumen, Doc. Entonces yo le preguntaba, estábamos abriendo la discusión de que si ese modo realmente, sí, está demostrado que desacondiciona, pero entonces desacondiciona porque lo manejamos mal o porque el modo en sí realmente pues desacondiciona. El modo favorece el desacondicionamiento, sin embargo lo que hablábamos al final de la última vez que yo había estado con ustedes, hay algunos pacientes que no logramos acoplar en ningún otro modo. Entonces, si uno logra acoplarlo, pues debe ver cómo necesita que no se desacondicione. Una, con presión soporte adecuada, y dos, con sensibilidad adecuada. Si dejamos al paciente con una sensibilidad muy bajita, pues probablemente él se autocicle y no va a necesitar ningún esfuerzo, se lo va a enyesar, le va a enyesar ese diafragma. Y lo mismo con el soporte. Entonces debemos tratar de ajustar y encontrar la presión de soporte ideal. Y como mencionábamos al principio, el nicho de SIMB es muy, muy poquito. Ya el paciente que usted pasó por todos los modos y no logra acoplarlo en otro, fue el método de ventilación de todos los 90 y principios de los 2000. Sí, hablaba de los 70, más o menos se puso de moda. Los pacientes comenzaron a salir, y a medida que mejoraron los ventiladores y mejoró la tecnología, pues encontraron métodos que favorecían más, uno, el acople y la sincronía, y dos, disminuían el riesgo de desacondicionamiento. Sí, realmente. También tiene que ver la forma en que sedamos, ¿no? O sea, en esa época el método de sedación en las unidades era para que el paciente estuviera casi que medio anestesiado. La idea era que el paciente estuviera en nuestra actual RAS de -4. Entonces, eso también, o sea, yo creo que eso genera un sesgo en la evaluación del SIMB de esa época. Sin embargo, cuando los estudios nuevos se hicieron, sí ya se hicieron con sedaciones más conscientes. Entonces, definitivamente sí favorece un poquito el desacondicionamiento, y hay que usarlo el mínimo posible y solo en los pacientes en los que por otro método uno no haya podido lograr el acople. Bueno, ahí pues los parámetros ya los indicábamos. Otro es ventilación intermitente sincrónica por presión, que es el SIMB por presión control. Tipo de control: presión, una presión inspiratoria fija, da un soporte espontáneo entre ciclos, y la ventaja es que mejora la oxigenación con menor riesgo de barotrauma. Pues ahí vienen unas indicaciones antiguamente, como dice, estrés respiratorio, pacientes con riesgos de lesión pulmonar, que quisiéramos como mantener el acondicionamiento, ¿no? Pero pues pasa lo mismo que el volumen. El riesgo de lesión pulmonar, todos sabemos que son todos. Sí, todos los tienen. O sea, realmente vuelve y es lo mismo. O sea, sí tiene el mismo problema que el anterior, indicación solamente en pacientes restringidos que no pudimos con ningún otro modo ventilatorio de los modernos hacerlo. Y pues garantiza que la presión no se pase, pero hay que estar pendiente del volumen. A uno a veces se le olvida que el volutrauma también existe, entonces ponemos soportes y uno ve, se asoma al ventilador y exactamente, los volúmenes corrientes son una cosa de 10 por kilo, porque pues él lo hace espontáneo y lo tenemos sobresoportado. Entonces acá miramos como también, o sea, tienen los mismos parámetros que hablábamos la vez pasada de asistocontrolados por presión,
una presión control, una frecuencia respiratoria, un tiempo expiratorio, la sensibilidad, la FIO2, el flujo, la rampa de flujo. A diferencia de este, es que maneja la presión soporte, que es lo que viene a ser el modo dual en SMB. Bueno, y ahí digamos que se manejan dos presiones, ¿no? Una presión inspiratoria y una PIP, digamos. Ahí, ¿qué diferencia habría? Yo te preguntaba ahorita con el modo bilevel, digamos, que ese también maneja las dos presiones, ¿no? Maneja una presión inspiratoria que sería lo mismo que la PIP high, una PIP low que sería lo mismo que la PIP. Ahorita vamos a ver el modo bilevel, pero sí sería importante como, ¿cuál es la diferencia importante en estos dos modos? Yo creería que el bilevel es la evolución del SMB por presión. Tiene muy parecidos los parámetros. Cuando lo vayamos a ver el bilevel, son muy similares los parámetros. ¿Qué es lo que cambia? Yo creo que ya en bilevel entramos a jugar con deltas de presión y prescripción adecuada de cómo vamos a prescribir, cosa que no se hacía de pronto en SB por presión control, ¿sí? Acá no tenemos en el SM por presión control en cuenta los deltas de presión, un ejemplo, que es algo importante con lo que jugamos en el bilevel. Ajá. Yo creo que es el amplio espectro que diferencia los dos. Más adelante vamos a hablar más o menos de qué son los deltas de presión para que los entendamos y podamos intervenir adecuadamente un bilevel. Entonces, ¿vemos primero este o PRBC? ¿entremos con bilevel? Listo, entremos con bilevel entonces. Entonces el bilevel o modo dual de presiones, entonces maneja dos PIP, una PIP alta y una PIP baja. Este modo permite jugar entre los dos niveles de PIP un volumen y un rango de volumen en ese PIP. El cambio de presión genera un flujo que aporta un volumen. Ajá. Permite respiraciones espontáneas en ambas fases. Ventaja, pues una de las ventajas es que mejora oxigenación y intención del paciente. Las indicaciones son insuficiencia respiratoria hipoxémica. Bueno, acá tenemos los datos grandes del bilevel, parámetros. Tenemos una FIO2, un PIP high, un tiempo inspiratorio. Este tiempo inspiratorio pues varía, hay ventiladores por casas comerciales que lo manejan tiempo inspiratorio bajo, tiempo inspiratorio alto. Hay otros que no nos dan la respiratoria, hay otros que sí nos dejan manejar la respiratoria. Algunos el tiempo high, tiempo low me dan la resultante para que el paciente haga las respiratorias. Realmente lo ideal es que uno los tiempos le den la respiratoria, la frecuencia para que uno no comience a cortar y a causar asincronía porque pone frecuencias que no dan para los tiempos que uno pone. Sí, en este modo es muy importante, digamos, manejar que esté ciclado por tiempo y a veces es a necesidad también del paciente cuando el paciente dispara el trigger inspiratorio, ¿no? Entonces es importante manejar tiempos inspiratorios, frecuencias respiratorias y relación IE. Tener en cuenta esos tres parámetros es muy importante en este modo porque así mismo pues podemos manejar el ciclo respiratorio del paciente. Este también es utilizado principalmente en destete de la ventilación mecánica, ¿no? Del asistido controlado, como un switch del asistido controlado a la CPAP o a lo espontáneo. O puede ser el método de entrada de todos los pacientes respiratorios. Sí. Bueno. De hecho, como un mecanismo de destete ventilatorio, o sea, como para empezar a condicionar después de un paciente que estuvo en asisto controlado en un controlado, no se me hace descabellado comenzar por este modo. Por lo que hablábamos, es que es muy difícil que uno ir al gimnasio, el ejemplo que nos dabas, y llegar de una vez al gimnasio y alzar 50 kilos de una vez. No, yo te vas a mamar y te vas a cansar. Cambio, este modo nos facilita, a través de los deltas de presión, ir trabajando de a poquitos para ir acondicionando ese músculo, ese diafragma. Entonces comenzamos con 10 kilos, después 15, 20, 25, ir jugando con los deltas de presión y las frecuencias respiratorias en los que nos deja para acondicionar ese diafragma, para cuando pasemos al CPAP tengamos una mejor optimización de este modo, por decirlo así. Sí, creo que es importante aclarar entonces qué parámetros manejamos en el BiPAP para que ustedes entiendan de mejor manera qué hablamos cuando hablamos de delta de presión. Entonces, nosotros en este modo, como lo dijo Juan, manejamos dos tipos de presiones, la PIP high y la PIP low. Entonces la PIP low se asemeja como a la PIP normal que manejamos en los otros modos ventilatorios. Sí, o sea, es la presión de cierre de la vía aérea. Ajá. Entonces, la PIP high. Cuando el flujo para. Ajá.
la PIT high, antiguamente hablábamos de sacarle una plató al paciente y a partir de la plató venir a colocar esa PIT high con la plató. Eso era antes de pandemia. Post pandemia ya salieron muchos estudios donde se juega como más que con constantes de PIT high de 22, 20, 20, 20, 18 y con la posición soporte última, con la PIT low última que se dejó con el ventilador, o sea un 8, un 10, un 6 con la que estamos manejando en el asisto controlado. La presión soporte ya acá juega un papel importante porque es la que nos va a empezar a dar los deltas de presión. ¿Qué es un delta de presión? Entonces ahí les tenemos en la imagen, es un triángulo donde está, ahí tenemos la fórmula, PIT low más presión soporte menos la PIT high, ahí dejamos la formulita. Eso nos da un delta de presión que viene jugando con la presión soporte. Entonces un ejemplo, tenemos una PIT high de 20, tenemos una PIT low de 8 y una presión soporte de 12. Entonces tenemos un delta de presión de 0. ¿Por qué? PIT low más presión soporte nos da 20. PIT high de 20. PIT high menos la resultante nos da 0. Y ahí comenzamos a jugar con nuestra prescripción. A menor presión soporte, mayor delta de presión. Si yo bajo 2 puntos la presión soporte, mi presión soporte si la bajo 2 puntos, entonces ya no está en 12 sino en 10. Mi PIT low de 8, entonces 18, y una PIT high de 20, al restarla me da un delta de presión de 2. Vuelvo a bajar la presión soporte, la bajo otros 2 puntos, está en 8. PIT low de 8, tenemos 16. A una PIT high de 20, estamos con una delta de presión de 4. Entonces, es muy evidente que cuando bajamos presión soporte, aumenta el delta de presión. O sea, aumenta el trabajo que tiene que realizar el paciente y esto optimiza el reclutamiento de fibras diafragmáticas para acondicionamiento diafragmático. Favorece el trabajo espontáneo, sí. Ajá, favorecemos y acompañado del destete de las frecuencias respiratorias para optimizar más trabajo y que el paciente tenga que optimizar más este trabajo y este acondicionamiento físico y diafragmático. Lo que hablábamos con Julia, ¿hasta cuánto se maneja? En teoría podríamos manejar un delta de 6 de presión y ya después de que el paciente esté con un delta de 6 se puede pasar un CPAP sin problemas, por lo que hablábamos. Si lo bajaste a un punto y el paciente te está haciendo volúmenes grandes, y te está haciendo buenas frecuencias, o sea, el man ya le está sobrando el B-level y lo pasamos. Pero ¿qué pasa cuando se cuelga? Cuando el delta va negativo, entonces ya no tenemos un presión soporte de 12, sino la tuvimos que quedar 14 y estamos con delta de menos 2, pues devuélvelo. O sea, contrólalo. Y tenemos frecuencias de 16, 18, nada, o sea, devolvámoslo y controlémoslo porque pues el paciente no está listo para condicionarlo. Y ahí en asistido controlado por volumen manejar de pronto un trigger alto para que el paciente, porque el paciente ya, si yo lo estoy pasando en modo bilevel, significa que el paciente me está asistiendo, está trabajando. Entonces si yo lo paso en asistido controlado, sería bueno manejar un poco la sensibilidad para poder, sí, hay muchas estrategias. no es llegarlo a desacondicionar o definitivamente hay más estrategias. El trigger sí hay que manejarlo en los pacientes que llevan largas ventilaciones, pero de entrada si le pones al paciente menos soporte, más trigger, pues lo vas a fatigar. Sí, se va a cansar. Entonces no es como, la estrategia no es como entrarle con de golpe, sino de porque le puedes causar es fatiga muscular y vuelves a arrancar de cero otra vez, lo llevas a controlado por completo. La idea es decidir por cuál parámetro voy a destetar y basado en eso ir viendo si el paciente va teniendo un resultado. Entonces unas estrategias se pueden ser, pues sí, o sea, puede ser lo que tú dices, de pronto la sensibilidad, si el paciente está bien, de subir un puntico y ver hacerlo obviamente con o respiratoria, destetando frecuencia respiratoria para que él vaya respirando más. Hay otras estrategias como compensaciones de tubo. Las compensaciones de tubo yo creo que es algo que casi no manejamos y la verdad nos ayuda muchísimo. No sé qué opinas de la compensación de tubo para trabajo respiratorio, profe. Es obligatorio. Entonces, porque fue un invento, se cambió el trabajo del paciente. Y respirar por entre un tubo claramente aumenta mucho la resistencia y si la resistencia aumenta el trabajo. ¿Se acuerdan que la resistencia es el radio a la cuarta potencia? O sea, por 1 milímetro no aumenta una vez, aumenta 4. Okay. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta poner la compensación de tubo. Ya ningún ventilador moderno viene sin compensación de tubo, porque
pues usted le está poniendo un sobretrabajo al paciente. Respiren por dentro un pitillo. Sí. Entonces, es importante la compensación de tubo. Yo creo que es un parámetro que he visto que muy pocos manejan porque saben la utilidad de esta compensación de tubo. Pero viene automático en la mayoría de los ventiladores. Sí, hay unos. La mayoría de los ventiladores modernos evitan el error humano y vienen automáticos. Aunque los dejen... Lo que sí hay que ponerle es el número de tubo correcto. Porque si su merced le pone que tiene un tubo 8 y en realidad tiene un 7, pues va y de pronto nos compensa lo que no es. Entonces, para estos ventiladores que son manuales, que podemos intervenir la compensación de tubo manual, siempre hay una compensación de tubo del 100%, o sea, una facilidad del 100% que le da yo al paciente. Si tú quieres trabajar, tú lo bajas un 15, o sea, al 85, evalúas durante un tiempo y lo prescribes y vuelves a subir esa compensación después de un tiempo así. No es que lo vas a dejar con compensación de tubo del 70% ya desde ahí en adelante. Obvio no, porque se va a fatigar el paciente, pero es un parámetro con el que podemos jugar para prescripción y optimización de fibras diafragmáticas. ¿Y con la sensibilidad también se podría prescribir para trabajar? Sí, esos pacientes que tienen compromisos neuropáticos y que tienen pérdida de mucha fibra muscular, se pueden trabajar en principio incluso solo con sensibilidad, dejándoles sensibilidades que le permitan hacer esfuerzo y tenerlo. Sin embargo, son pacientes especiales, ¿no? Lo ideal no es destetar con sensibilidad. Entonces, hay muchas formas de destetar ventilación mecánica adecuadamente desde un modo asisto controlado. Yo creo que lo importante, no sé qué opinas tú, es saber utilizar adecuadamente un modo y cómo lo estamos direccionando ese modo, porque uno puede trabajar acondicionamiento diafragmático desde el modo asisto controlado. Yo creo que lo ideal es que todos sepamos, tengamos un esquema mental de cuál es, en cada lugar que trabajamos, cuál es el protocolo. Y si el paciente no encaja en el protocolo, porque nos pasa a todos, que los pacientes a veces no se adaptan al protocolo que uno tiene, pues en ese hay que tener otras dos caminos para tomar. Por eso es bueno que uno sepa que hay múltiples formas, pero es importante que en cada institución pues uno tenga un protocolo por el que habitualmente se desteta la mayoría de los pacientes. ¿Qué hace eso? Que sea más consistente la forma en que destetamos, que todos lo hagamos parecido y que tengamos menos complicaciones, porque si uno desteta por un lado, el otro por el otro, vamos a tener 10 o 15 pacientes asincrónicos bailando y peleando contra el ventilador. Entonces es mejor que se defina cuál es el método de la institución y basado en ese método se hacen alternativas, pero que todos tratemos de destetar por métodos parecidos. Ahí tenemos dos preguntitas. Nata y Araceli nos estaban levantando la manito, no sé si están por ahí y quieran... Buenos días. Hola, ¿Nata? Sí, Nata. Ya. Dinos, Nata, ¿qué nos...? Buenos días, Natalí la nueva. La nueva fisioterapeuta. Casi te enumeras. Natalie número 3. No. Mira, Nata. Yo creo que es importante definir para qué es el PIP high y para qué es el PIP low. En una parte tú decías que los parámetros pues que hay que jugar con ellos y pues eso depende pues de la individualización del paciente en su terapia. Sin embargo, yo creo que hay unos parámetros que se deben establecer. No podemos poner una PIP high de 35, de 40. No, total. Entonces el hike trabaja como sobre la ventilación y debe ser menor a 30 centímetros de agua. Y el PIP high lo que garantiza es un la volumen. apertura alveolar para mejorar la oxigenación. Lo que garantiza es un volumen. El PIP high. Entonces sí, este se debe manejar hasta 10 centímetros de agua. Sí, ábrelo porque... Y maneja este modo ventilatorio. Es importante en los modos ventilatorios hablar sobre sus principios físicos y neumotáxicos. En un físico es el mejorar la ventilación como tal. Este modo ventilatorio trabaja sobre mejorar una ventilación. Espera, nos perdimos. Sí, o sea, lo que tú buscas con los modos por presión es poner una presión que garantice la movilización de un volumen. En este caso, el volumen se garantiza con la presión alta. Entonces sí, tú miras. Entonces, y se trabaja pues sobre la soporte, una soporte que es para mejorar ese trabajo. El trabajo con el que llegas a ese volumen y a esa presión. El trabajo respiratorio, de que era lo que aclaraban que pues ya si un paciente necesita una soporte de 12, pues ya requiere
controlarlo pues para disminuir la atrofia muscular, porque también en este modo ventilatorio se puede generar la atrofia muscular. Ajá. O sea, si no se maneja adecuadamente, si no maneja el principio básico del B-level, que yo creo que es los deltas de presión, obviamente vamos a caer el mismo error de los SIMBs. Exactamente, el principio físico es el que ellos hablaron, el principio físico es el delta de presión. Entonces, ¿por qué se genera la distrofia muscular sobre una soporte? Es porque el diafragma, las fibras diafragmáticas, se queda solo en ese soporte si no sabemos titular los parámetros constantemente. De lo que veníamos a jugar con el delta de presiones, a lo que yo les explicaba, de bajar presión soporte para aumentar delta de presión, para evitar caer en el error de los SIMBs, que se mantenían las presiones soportes para darle confort al paciente. También se manejan unos tiempos inspiratorios, que es para que le dé el tiempo del alveolo de llenarse o vaciarse, y estas constantes de tiempos deben ser de mínimo de 3 constantes de tiempos. Cada constante de tiempo es de 0,33 segundos. Entonces el mínimo son 3 constantes de tiempo para que le dé tiempo del vaciamiento o llenamiento del alveolo. Ajá. Lo que hablamos la vez pasada hablamos de eso, de los tiempos inspiratorios y las constantes de tiempo, que pues cada constante es de 0.33 y al sumarlo da 0.99 a 1, el tiempo inspiratorio. Pero pasa algo importante en este modo B-level, pues no en todos los ventiladores, porque las casas comerciales a veces también juegan con eso, y es que hay algunos que te dan el tiempo low y el tiempo high. Entonces te dan un tiempo extremo, entonces tú también lo puedes manejar de relaciones de 1 de tiempo low y high de tiempo 3 para una relación IE total de 1.3, 1.25, ya vienen a jugar con cada quien, y ahí automáticamente te bota la respiratoria necesaria para el paciente viene a jugar con eso. Pero hay otros ventiladores que no te permiten jugar con tiempos inspiratorios, sino con las frecuencias respiratorias, que ahí pasa un problema grande también, que a veces evidenciamos. Entonces, frecuencias respiratorias de 18 en B-level. Entonces, ¿cómo? Sí, o sea, que estábamos jugando, o sea, además de los tiempos de los deltas de presión, ahí viene jugando con la frecuencia respiratoria. Si yo comienzo a destetar frecuencia delta de presión, también comienzo a destetar frecuencia respiratoria. Entonces, estar como una 15 y bajando a 13, 11, 10, ir destetando adecuadamente también la frecuencia respiratoria, porque recordar que la frecuencia respiratoria que da el B-level también es un soporte. Pero igual yo pienso que si tú lo tienes en frecuencias respiratorias altas ya es necesario controlarlo más bien. Sí, porque si tú tienes una frecuencia respiratoria en el ventilador más alta de la que comúnmente llamamos normal, que sería como 14, pues el paciente no va a tener el tiempo para trabajar, ¿no? Eso y la frecuencia respiratoria no solo por eso, sino porque genera mayor cizallamiento alveolar. Ese es el problema de manejar frecuencias respiratorias altas. No solo es el cizallamiento. El cizallamiento, el desacondicionamiento y la sincronía. Las tres empatadas. Porque si tú le pones a un paciente que está en un modo que puede asistir y le pones 18, pues el paciente lo más probable es que si tiene un cerebro bueno, va a bloquear el centro respiratorio. Y comienza a sincronía. Yo siempre les digo, es que si me lo ponen a mí, que tengo el pulmón sano y estoy sana y me das 18, yo no voy a asistirte ni una. No te la voy a asistir porque el cerebro no es tan pendejo. Si no tengo que trabajar, no trabajo. De tal manera que es que esas frecuencias altas en modos asistidos terminan siendo un falso asistido y se convierten en un controlado. Con nombre distinto. Sí, digamos que pues hay que recordar algo importante, y es como la fisiología de la sincronía ventilatoria, ¿no? Si el paciente está despierto, el cuerpo es muy inteligente en teoría y es muy perfecto en que siempre va a querer compensar ciertas cosas. En cambio, si tiene una alcalosis respiratoria y tú lo tienes con 22 de respiratoria, pues el man va a empezar a intentar bajar ese drive y ahí comienza a chocar. Bueno, no sé qué opinas tú, profe. Sí. No, yo creo que todos saben lo que yo pienso de los Sí, ya creo que nos ha quedado claro. Creo que nadie que haya pasado realmente sabe lo que pienso. Y realmente frecuencias respiratorias para un modo B-level pienso que manejar más de 12 no me parece coherente, o 13 diría yo, no sé qué opinan ustedes. Es que lo que te digo, podemos comenzar a destetar un 15 y comenzar a destetar según lo que hayamos viendo en el paciente. Pero es que 15 ya está más arriba de lo normal, ¿no? En teoría, no, o sea, podría la gente manejar normal respira entre 14 y 20. Sí, o sea que realmente 15, 16 es aguantable para arrancar el destete. Para comenzar para iniciar, inicialmente. Es como el alto. Es lo mismo que decíamos, como lo máximo, si uno necesita más que eso, de pronto estamos en el modo equivocado. De pronto hay que buscarle otro modo. Es que la frecuencia respiratoria también toca tener cuidado con el destete, porque lo que decíamos, el ejemplo del gimnasio, tú no puedes llegar y meterle de una vez
5 respiratorias al paciente cuando está en asisto controlado apenas está iniciando. Decirlo destetando también se me hace que esa prescripción del modo bileve tiene que tener uno mucho cuidado en destete. Entonces... Es que para decidir pasar un paciente a presión soporte, se decide sobre el 30% de la frecuencia respiratoria que tú programas. Si el paciente asiste este 30%, tú dices ya está en la capacidad, ¿sí me entiendes? O sea, si tú le programaste el 14 frecuencias respiratorias, entonces si asiste ya más del 30%, tú ya decides pasar a una soporte, ¿sí? Que más o menos vienen siendo, digamos, unas 3, 4 por encima. Como el día a día lo que uno ve es que tengo pacientes que llevan ventilados 3 o 4 semanas. Sí, es difícil. Ayer estaba con 14 y hoy los encuentro en CPAP. Sí, claro. 14 de frecuencia. Y al día siguiente, después de 3 semanas de ventilación, me lo ponen en CPAP. Que no es lo mismo que el paciente que operaron ayer, estuvo controlado en la tarde y hoy ya lo voy a extubar, porque es un paciente que lleva menos de 24 horas. Pero pacientes que sabemos que están desacondicionados por su patología, por lo que haya sido, y después de 3 semanas, uno ve que de 14 se van a CPAP, uno dice, lo vamos a quemar, nos le vamos a tirar los músculos. Y para eso están estos modos interválicos. Entonces, como para... Yo creo que una cosa que tenemos pendiente y que sale de tarea de esta revisión, es que tenemos que revisar el protocolo de weaning de destete ventilatorio y escoger el que sea mejor para nosotros. Lo que es mejor para todo el mundo no necesariamente es mejor para nosotros, porque todos conocemos que en este hospital el tipo de paciente es un poquito más dependiente, complejo y pues desnutriditos y con todo lo que ustedes saben que tenemos en el día a día. Pero sí es muy importante que el protocolo quede para que todos tratemos de destetar de modos similares. Más o menos para ti, ¿cuál sería el destete adecuado por un paciente así? No, toca sentarnos y hablar. No, yo creo que... Porque es que hay que separar los pacientes. La idea yo no puedo destetar igual al paciente pocoso, que el paciente que viene por una polineuropatía, que al paciente que solo ha sido séptico. Entonces debo tener varios métodos de esto. La idea, pues, se plantea como la idea desde esta revista que se está haciendo es como mirar primero la ventilación mecánica, entrar en modo bilevel y ya ir hablando un poco de destete. Sin embargo, sería una clase completa, yo creo que de destete. No, es que no me interesa solamente la revisión. O sea, la revisión no tiene problema el orden. Estoy diciendo es que lo que tenemos en deuda es sentarnos y revisar el protocolo de Wiener y revisar si ese protocolo que tenemos subido aplica en el día de hoy a los pacientes actuales que tenemos, porque si aplica, entonces pues simplemente lo resocializamos, le hacemos las indicaciones, y si no aplica, pues le hacemos las modificaciones que correspondan. No tiene nada que ver con la revisión de ese tema de acá. Sí, señor. Entonces, Ara, ¿estás por ahí? Que levantaste la manito. ¿Nata tiene algo más que decir o...? Hola, Ara, ¿cómo estás? Bien, bebé. No, pues yo levanté la manito porque hay varias cositas cuando hablamos de bilevel. Creo que algo importante que se debe mencionar cuando hablamos de bilevel y es recordar que es un modo ventilatorio que se puede manejar de forma controlada o de forma espontánea. Recordemos que si nosotros programamos este modo ventilatorio y le ponemos una presión de soporte, estamos hablando de un modo con soporte. Y si le ponemos si lo dejamos con una presión soporte de 0, pues estamos hablando de un bilevel controlable. Ahora, cuando nosotros hablamos de los deltas de presiones y demás, para calcular eso, si bien es cierto lo que tú dijiste, Duan, a raíz de la pandemia se hicieron varias modificaciones y dijeron como, bueno, ya no calcule la plató para calcular la peak high, pero sí mire qué presión pico tenía en el modo controlado, que lo tenías previamente, y esa pico que tenía, no sé, 25, 28, un ejemplo, lo que haya tenido, esa va a ser tu peak high inicial, porque tú debes de proteger tu pulmón. Sí, entonces eso, si bien es cierto, también hay que tenerlo en cuenta, porque debemos de proteger el pulmón. Ahora, cuando hablamos de bilevel y hablamos sobre las frecuencias respiratorias, para eso existe una fórmula, ¿sí? Si nosotros tenemos este modo lo dejamos soportado, o sea, es decir, que le ponemos presión soporte, pues existe una fórmula para calcular el tiempo inspiratorio y garantizar ese adecuado vaciamiento alveolar.
Entonces, un ejemplo, tú quieres iniciar tu modo ventilatorio con una frecuencia en 14, pues tú coges 60, que es la constante porque es lo que dura un minuto, lo divides en 14, eso te va a dar un resultado y ese resultado lo vas a dividir en 3. ¿Por qué en 3? Porque la relación y son dos, un tiempo inspirando y 2 expirando, eso se suma, 2 más 1, 3. Se divide en 3 y ese resultado lo vas a multiplicar por 2, que es el tiempo expiratorio, y eso te va a dar el tiempo alto. Y así también se hace lo mismo para calcular el tiempo bajo. Yo he visto mucho que cogen el modo bilevel y para todo el mundo tiempo high de 1, para todo el mundo tiempo low de 3.0. O sea, eso es como si fuera una receta de cocina. Y no debería ser así porque la ventilación mecánica, si bien es cierto, pues debe ser de forma individualizada. Y la literatura nos da las fórmulas y las herramientas para calcular esto. Y más cuando nosotros lo estamos utilizando como estrategia de reclutamiento de fibra pulmonar en aras de llevar al winning ventilatorio, pues ahí nosotros podemos ir trabajando y ajustando con la frecuencia respiratoria, sacando estos tiempos de forma matemática. Y vamos, digamos que le aseguramos más al paciente que haga un adecuado vaciamiento pulmonar y que no se genere cizallamiento a nivel pulmonar por frecuencias respiratorias excesivas, que de entrada eso ya me dice, ese no es el modo que necesita tu paciente. Y cuando tú decías, Dubis, que hay que tener lo de los deltas de presiones, sí estoy de acuerdo con eso, solamente que cuando uno hace la suma entre la presión de soporte y el pit low, hay una regla matemática cuando uno lee el modo ventilatorio bilevel, y es que dice que no debe ser mayor la pit height y la diferencia no debe ser menor a 5, porque como tú decías, pues con un delta menor a 6, pues ya pasa lo espontáneo. Y a veces como que mueven y no tienen en cuenta la diferencia, y el paciente ahí con un delta de 4, de 3, 2, pues no tiene sentido. Era como eso lo que quería aportar. De acuerdo contigo completamente en que los pacientes no son recetas de cocina. Entonces sí sería interesante que todos estuviéramos de acuerdo en cómo se cuadran los ventiladores para aplicar dependiendo de la patología del paciente, y hay que saber dividir los pacientes y tener las metas de cada paciente, porque yo no tengo la misma meta para ventilar un hipocoso que un muchacho de un trauma craneoencefálico, o no tengo la misma meta de oxigenación de un paciente de un edema pulmonar que la de otro paciente. Entonces yo creería que sí es importante tu frase, no, los pacientes no son recetas de cocina, y los de Samaritana aún menos. Los de Samaritana son pacientes muy complejos y muy llenos de patologías simultáneas que en otras instituciones de pronto a veces no se ven. Aquí no es el muchacho de 20 años que se opera y viene acá para el destete ventilatorio, sino son pacientes con mucha mayor complejidad. Entonces sí es importante que antes de hacer la programación conozcamos la patología previa del paciente. Ojalá se le pueda hacer algunos una mecánica, estos que vienen con distrés respiratorio, para que cuadremos los parámetros que se necesitan. Individualizar es la clave, de acuerdo. Pues yo creo que, gracias Marita, lo que hacía Ara, o sea, la ventilación mecánica es muy matemática, ¿no? Pero lo importante del bilevel, a grosso modo, para condicionamiento físico, que lo utilizamos mucho acá en la institución, es jugar adecuadamente con los deltas de presión y la adecuada frecuencia respiratoria. No podemos jugar deltas negativos porque pues no estamos trabajando al paciente, mejor devolvámoslo a un asistente controlado, o juguemos con los deltas de presión adecuadamente. Yo creo que lo que estábamos hablando, llegar a un delta de 6, y si el paciente te está haciendo buenas frecuencias, buenos volúmenes con un delta de 6, ya es una indicación objetiva para pasarlo a un CPAP. Tener cuidado también con la frecuencia respiratoria, lo que estábamos hablando, no comenzar con frecuencias de 18 y salen 18 ya constantes, sino comenzar a jugar con frecuencias respiratorias hacia el destete, ¿no? O sea, destete del tema de comenzar 16, irla destetando adecuadamente. Los que quieran apoyarse con fórmulas, Arita ahí nos botó una adecuada fórmula que me parece muy chévere, la fórmula, y se puede jugar con esa fórmula adecuadamente para realizar adecuadamente un bilevel
adecuado para cada paciente. Bueno, eso es como lo grosso modo de B-Level. Bueno, otro modo así que lo utilizábamos era el... Sí, yo creo que entonces... Yo creo que hoy terminamos acá, nos dieron las 8:30. Y ya toca terminar esta sesión, este conversatorio. Agradecer mucho a la profe María Teresa, a Juli, a Natalie, a Arita, que nos han acompañado en este conversatorio y han participado con nosotros. Toca una segunda sesión que la vamos a realizar en el próximo conversatorio, modos duales, segunda parte. Agradecer a todo el mundo que nos está escuchando, recordarles que pues nos pueden seguir en Spotify, estamos como Club de Revista U2 Fisioterapia, estamos hablando grosso modo de ventilación mecánica y cada una, la importancia de cada una. Estamos también en YouTube, también si nos quieren seguir, estamos dejando los links en cada conversatorio y el que quiera acompañarnos y conversar con nosotros un rato sobre ventilación mecánica, bienvenido sea. Muy buenos días.